Amigos, muy buenas noches. Todo un agrado poder presentar ya el tercer capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y las pantallas del canal 182 de Zapping. Bueno, estamos muy contentos porque han tenido muy buena recepción los capítulos anteriores, han estado súper interesantes. Yo lo he pasado genial conversando con distintos aspectos de la industria y bueno, en las redes sociales nos han hecho sentir también ese cariño. De paso les digo, síganos en el canal de YouTube de Agricultura TV. Tal cual como dice, Agricultura TV, lo pueden buscar en YouTube y en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y como siempre digo, en TikTok no vamos a bailar, hablamos de industria, porque también es una red que puede haber contenido serio. Hoy es un programa espectacular y tenemos unos invitados de lujo. De hecho, el primer invitado, que acá me acompaña ya, es el presidente de ACEN, que es la Asociación Chilena de Comercialización de Energía. Vamos a hablar qué es la comercialización de energía, porque seguramente usted en su casa debe estar pensando, claro, yo vivo en la región metropolitana, le compro la energía, me llega siempre la factura de la misma empresa, si vivo en otra región me llega siempre la factura de la misma empresa, pero sabe que hay un mercado donde uno puede, tal cual como en la telefonía, que uno puede comprarle a distintas marcas y tener una portabilidad de comunicaciones de telefonía, uno también puede tener una portabilidad eléctrica, pero eso está resguardado para un cierto tamaño de clientes hacia arriba. Y bueno, acá vamos a conversar de una campaña que está haciendo la Asociación Chilena de Comercialización de Energía para que todos los ciudadanos, etcétera, y todos los sectores residencial, industrial, en fin, puedan optar a negociar su precio de energía directamente. Además, nuestro invitado, fundador de una de las consultoras más importantes del país en temas energéticos, ECOM, que los que trabajan en electricidad la conocen muy bien. Y bueno, para no extenderme más, acá tenemos a Sebastián Novoa. ¿Cómo estás, Sebastián? Mucho gusto por tenerte acá. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Genial. Oye, entremos al grano de inmediato. Claro. Oye, porque este tema, a mí en lo personal también me interesa mucho que se conozca la comercialización de energía, que para el común de la gente es algo tan desconocido, porque algo tan industrial, está tan en el backend de la industria, y genera tantos beneficios en la comercialización. Entonces, cuéntanos un poco, bueno, qué es ACEN, qué es lo que hace ACEN, y vamos profundizando después a la comercialización. Por supuesto. Bueno, ACEN, como tú bien dijiste, es la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía. Tiene más o menos 4 años de historia ya, ACEN. Hoy día son 11 empresas las que participamos en la asociación, que representamos algo así como a mil y tantos clientes a través de los suministros que se entregan o se administran, y que es más o menos como 3.500 gigawatt-hora de energía administrada. ¿Qué es esto? Para que la gente en sus casas entienda. Es algo así como la mitad de los clientes que pueden optar a ser clientes libres. ¿Ya? ¿Por qué me refiero a los que pueden optar? Porque hay algunos que están obligados a ser clientes libres, hay unos que pueden optar a ser clientes libres y hay otros que no pueden optar a ser clientes libres. Perfecto. Perfecto. Ahí para explicar bien en claro, ¿qué es lo que es un cliente libre? ¿Cómo uno puede ser cliente libre? Súper. Mira, el cliente libre hoy día en la regulación, como está estipulado, son clientes que tienen una potencia conectada sobre 500 kilowatts, y aquellos que están sobre 5.000 están obligados a ser cliente libre. Perfecto. Entonces hay una pequeña diferencia entre 500 y 5.000. Tú puedes optar, y sobre 5.000 tú estás obligado. Perfecto. Para entender claro en la casa, la potencia conectada es el transformador que está fuera de tu recinto, que sea de 500 kilowatts hacia arriba, para hacer un paralelo. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos en nuestras casas o departamentos es un transformadorcito de 20 o de 10 kilowatts. Sí, pequeñito, pero de repente el edificio en el que vives podría ser un transformador mucho más grande. Claro, si es de 500 hacia arriba, solamente uno se puede declarar cliente libre, poder optar a negociar los precios de energía. Así es, y lo que permite eso, en palabras simples, como tú ya dijiste, es negociar los precios de energía, las condiciones y todo lo que se refiere. En realidad, ser cliente libre tiene dificultades y tiene beneficios, y yo creo que lo importante es asesorarse de forma correcta para poder tomar los beneficios y no incurrir en muchos riesgos o mitigarlos correctamente. Al final, el benchmark y la razón por la que tú cambiarías de un régimen al otro es porque las condiciones en el cliente regulado están dadas. Son el tarifario que tú optas a través de la distribuidora, con los formatos que tú puedes ver ahí, y las condiciones de pago, de tiempo, de corte de suministro que se establecen, y están todos en la ley. Entonces, si tú sales de ahí, es porque algo tiene que mejorar. Si no, claro, no tendría mucho sentido. Claro. En términos generales, lo que mejora es el precio. Y lo que buscas también son negociar otras condiciones, flexibilidades, condiciones mínimas de consumo o facturación con mayor plazo.
cómo te vas a relacionar con el mundo eléctrico. Entonces, tiene también las posibilidades de escoger energía renovable, por ejemplo, de qué te vas a suministrar, solar, eólica, o de un mix. Hay hartas cosas que se abren una vez que tú te tornas cliente libre. Primero, la opción de suministradores, como dijimos, que al final redunda en precio y en condiciones, pero también la opción de asesorarse a través de ellos para hacer eficiencia energética, telemedir y todos los tipos de cosas que pueden permitirte una diferenciación como suministrador, ya que en el mundo libre no eres simplemente la distribuidora local. Hay hartas empresas que pueden optar a suministrarte. En ASEN hay 11, pero hay muchas más que no están en ASEN. Entonces, es súper entretenido la posibilidad de poder optar a ser cliente libre y ser un consumidor activo en el mercado. Hay un detalle interesante en lo que mencionas, porque los comercializadores, al ser empresas un poco más pequeñas, más ágiles que las grandes compañías distribuidoras que están en el segmento regulado, también tienen una mejor experiencia en calidad de atención, más cercana. Hay también una mejora Sí, cualitativa también. total. O sea, yo creo que dos cosas pasan y son oportunidades para el comercializador para diferenciarse, tanto como para al final el cliente para optar a una mejor calidad de servicio. O sea, el precio y las condiciones del contrato son una cosa, pero efectivamente los comercializadores en términos generales son empresas más pequeñas que las grandes distribuidoras y eso los pone en una condición de exposición donde tienen que diferenciarse y no es menor porque las distribuidoras están sentadas sobre sus fierros, ¿no? Sobre las redes. Esos son sus grandes ingresos. De hecho, los ingresos son por administración de Por redes. ser dueño de los cables y los postes, por Claro, ejemplo, las eso, torres. eso Claro. es lo que te paga. Acá lo que te paga cuando eres comercializador es el cliente. Tú estás, entre comillas, administrando clientes. Y si se te da un cliente, se te da una línea de ingresos inmediatamente. Entonces, tu intención Hay que completa es cuidarlos, ¿sí? Que te renueven, ¿no es Claro. cierto? Promover una cartera sana y que en el tiempo se mantenga o vaya incrementándose. Entonces, la atención de clientes es crucial. Los comercializadores, muchos o sea, el teléfono está, los clientes te llaman y tú tienes que atender y revisar qué pasó, ¿no es cierto? Ayudarlos con las distribuidoras muchas veces cuando se corta la luz o algo. Los comercializadores no administran las redes, pero sí pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando y de repente facilitar la comprensión de los problemas o incluso intentar agilizar las soluciones. Entonces, si bien no son un ente que administra la parte física, al menos pueden lidiar con explicarle al cliente qué va a pasar, cuándo va a volver la luz, qué se puede hacer para agilizar, buscarle alternativas, de repente buscarle generadores. Tú vas a estar con el cliente para que él se quede y administrarlo es como el gran foco que las comercializadoras tienen en su rol. No, claro, sí, sin duda. En el tema pecuniario, porque el cliente dice, bueno, ya suena muy bonito, pero ya, ¿qué significa eso? La raya para la suma. Por ejemplo, las tarifas de los clientes regulados están entre 120, 130 a 150 pesos el kilowatt hora, más o menos, que lo pueden corroborar ustedes en su casa, viendo la boleta de la luz, toman los consumos en kilowatt hora, lo dividen por el precio, y bueno, y ahí sale el cálculo por kilowatt hora. El cliente libre estará entre 100 y 110, 120, a lo más, considerando no solo energía, sino que todos los costos sistémicos. Claro, en el monómico, la división del consumo por el precio, yo creo que debe estar del orden, y esto va cambiando, así que no hay que tomarlo como una referencia única, y también depende de qué es lo que tú firmas, ¿no? Si un contrato a 1 año, a 5, a 8, Claro. todas las condiciones que se firman, cuándo inicia el suministro, las condiciones del mercado, todo eso afecta mucho el precio que obtienes al momento de licitar o al momento de hacer una competencia para obtener una condición. Pero digamos que en términos generales yo te diría que un 30% de ahorro, 25%, respecto a las condiciones genéricas de la tarifa pueden ocurrir. Es lo que uno esperaría, ¿no? Pero al final también si fuese un 10 o un 15, pero es un comercializador que a ti te da confianza, con quien tú quieres estar, o te entrega otros servicios, al final es tu opción. O sea, tú probablemente vas a salir del mercado regulado porque te conviene, pero cuando empiezas a ver todos los beneficios de estar con un suministrador que le interesa que estés, más allá de que simplemente estás conectado a la red, también empiezas a ver otros beneficios que simplemente el ahorro en el precio. Claro, sí. Bueno, un 15, un 10%, un 30% mejor aún, siempre viene bien. Por Sobre supuesto. todo, hay algunas anécdotas del mercado de clientes libres que, por ejemplo, algunos productores que si logran bajar un 30% sus costos eléctricos, se vuelven competitivos y pueden, no sé, ir a otros mercados a competir para, con sus productos, tener también mejores precios de venta final. O sea, optimizar. A ver, para tener una idea, hablando en cifras generales, de todos los clientes del país, es más o menos, y corrígeme tú, 50% de todos los clientes son libres, 50% de los clientes son regulados, más o menos, ¿cierto? Más o menos. Más o menos. Entonces, si con el segmento de clientes libres a todo el consumo del país se le baja un 30%, o sea, hacemos un 30% más competitivo
al país. Así es. O sea, tiene un impacto importante en... No es menor, en el PIB. efectivamente, el impacto de poder participar en el mercado libre en las condiciones que hoy tiene y que ha tenido, digamos, en los últimos años. Han habido algunos desequilibrios de mercado en los últimos años y medio que se han dado por la guerra en Ucrania y por las sequías, pero que ya se están suavizando en los últimos meses y que han permitido volver a entregar ahorros de mayor magnitud. Pero en términos generales, una reducción de precio de 15, 20 o 30% en la economía en general, yo creo que no solamente es un aporte al PIB, sino también un aporte a la reducción de la inflación. Entonces, Claro. no es menor lo que permite la actuación del mercado libre en el país y lo ha venido haciendo desde el 2014 que empezaron a mediar los primeros clientes. Antes, en realidad, la legislación no ha cambiado, o sea, esto viene desde hace muchos años, pero antes el mercado libre era más caro que el mercado regulado y solamente estaban ahí los que estaban obligados a estar. Desde más o menos el 2014 hacia adelante, los costos marginales del sistema y la penetración de renovables prácticamente permitió que los costos marginales del sistema estuviesen por debajo de los costos del mercado regulado y eso permitiese la firma de contratos a precios más bajos que el regulado y eso se ha venido dando constantemente en el tiempo. En los últimos, como te dije, año y medio han habido algunas excepciones particulares y en razón de que, bueno, de la inflación y el problema de guerra que creo que es bastante conocido, pero ya se ha vuelto a regularizar y está camino a una regularización de nuevo en precios más bajos que los que permitirían ahorros importantes a los clientes. Claro, sí. Mira, en esa línea, Chile está con una... Para contarle a toda la audiencia, estamos con una... lo podríamos decir, una infraestructura robusta para poder inyectar energía, sacar energía, comercializar energía y atender bien a toda la productividad del país desde el sistema eléctrico nacional, está desde Arica hasta Chiloé. Así es. Tenemos, claro, un sistema eléctrico aislado en Aysén, pero de Arica hasta Chiloé se puede inyectar energía en prácticamente cualquier parte, siempre y cuando haya capacidad, obviamente, y poder retirar energía para cliente en cualquier parte. Eso suena bastante bien, o sea que un cliente puede ser cliente libre en cualquier parte del país y pasa a ser algo netamente de contratos, poder brindarle energía sin tener que llegar con un poste Claro. a su puerta. O sea, hay una infraestructura sólida que permite desarrollar este concepto de portabilidad eléctrica. Y en esa línea, ACEN está con una campaña, que es, la campaña es bajemos el límite de potencia. Cuéntanos un poco de qué se trata esa campaña. Por supuesto, sí. La campaña Bajemos el límite de potencia nace de una... Bueno, la verdad es uno de los principales banderas de batalla de ACEN, por llamarlo de alguna forma, y nace de la intención de que más clientes puedan optar a ser clientes libres. Esto ocurre porque hoy día el límite para ser cliente libre es 500 kilos, como hemos conversado hace no mucho, y quien está bajo 500 kilos no puede optar a ser cliente libre. Y históricamente esto tiene una razón que puede haber sido comprensible de una forma u otra, que era que se entiende por clientes de menor tamaño a aquellos que tienen empalmes más pequeños y el regulador presupone que no tienen capacidad de negociación. Esto está en la ley, no me lo estoy inventando yo. Claro. Se presupone que no tienen capacidad de negociación. Y esto yo creo que al día de hoy ya es completamente obsoleto y hay muchas razones por las cuales de repente esto debería cambiar. O sea, yo creo que probablemente acá mismo en el estudio ustedes deben negociar millones de cosas y con alta complejidad, de, no sé, compras de cámaras y de estar viendo las señales y creo que es mucho más difícil tener un estudio probablemente que negociar la tarifa de suministro eléctrico. Claro. Entonces yo creo que la sociedad ha ido ganando una complejidad y las administraciones de los negocios han ido ganando una complejidad que probablemente cuando esto se pensó hace más o menos 30 años atrás, tal vez no era tan visible, tal vez no era tan evidente, pero hoy día la información es mucho más transparente, hay mucho más acceso, ¿no es cierto? No había ni acceso a internet probablemente en las casas de las personas cuando esta ley se hizo. Por lo tanto, que está bastante obsoleto, ¿no? El límite de 500 kilos. Nosotros pensamos que en una primera instancia esto debiese reducirse a 100 kilos de forma paulatina para que todas las pymes o todas las empresas de tamaños medios puedan acceder. En otros países más industrializados, sobre 500 kilos tú ves mucha industria, pero Chile no es un país tan industrializado. Entonces los tamaños de las industrias en general en nuestro país están entre los 500 y los 100 kilos. No tenemos producción de autos ni producción de, ¿no es cierto? Entonces, Grandes fábricas. Grandes fábricas que uno diría, bueno,
Entonces, y también incluso en países vecinos, o sea, el límite de potencia en Perú es 200 kilos, están buscando reducirlo a 50, en Claro, Colombia, imagínate. creo que Menos del ahora... 50% de lo que se pide acá. Claro, Acá, sí, en Colombia, si no me equivoco, está en los 50, claro, 55 kilowatt-hora mes de consumo, claro. que es equivalente como a 100 kilos, o para poner un Ujú. equivalente. Claro. Claro, en Colombia no es la Entonces, potencia, es por el consumo. es por un consumo. Claro. Estaba viendo el otro día la legislación. Panamá, por ejemplo, creo que son 100 también. Un límite de 100 kilowatts de potencia. Panamá es uno que justamente no tengo claro, pero te lo doy. O sea, Pero anda yo sé por ahí. que en general son más bajos. Brasil ahora está en un proceso de apertura donde todo cliente que esté conectado a la alta, a T, digamos, a la alta Ujú. tensión en vez de BT, va a poder acceder al mercado libre sin límite de potencia, por llamarlo de alguna Qué forma, bien. solamente estando conectado en AT. Entonces, es una tendencia no solo en la región, o sea, la estamos conversando en la región, pero también a nivel mundial de permitirle a aquellos que puedan optar a mejores condiciones, bueno, por lo menos intentar buscarlas, ¿no? Ujú. Porque nadie está con una pistola en la cabeza diciendo, sé cliente libre. Claro. Entonces, si es que hay mejores condiciones y ellos la pueden obtener, ¿por qué no permitirles? Ahora, una razón por la que constantemente esto era un tema tenía que ver con los contratos que se han firmado en el mercado regulado, que son los que abastecen a los clientes que hoy día son regulados, ¿no? Que de las empresas, de las grandes empresas generadoras. Y esos contratos, en términos generales, se verían afectados por esta reducción. Y eso es verdad, eso no hay que desmentirlo, pero nosotros hemos hecho estudios que en un caso normal de migración de clientes con la velocidad que estos migran, que no es instantáneo, sino porque a ti te avisen algo, oye, se puede migrar. No, esto no ocurre como una estampida. De hecho, cuando los clientes que cambiaron entre 500 kilos y 5.000, ¿no es cierto?, que es lo que ocurrió el 2014 hasta la fecha, en 5 años cambiaron todos los clientes. No todos, en realidad el 98% de los clientes. Ya para que tengas una idea. Nosotros hicimos un modelado, si eso volviese a ocurrir con los clientes pequeños, ¿ya?, con esa misma velocidad en 5 años, ¿ya?, haciéndolo paulatino, y dependiendo de los distintos escenarios, el mayor efecto que podíamos lograr ver era una merma de un 4% aproximadamente de los contratos de los generadores. Y en un caso normal de implementación de este cambio, era un 1,5%. Claro. Entonces, parece un trade-off razonable el que se puede hacer para que los clientes puedan optar. Sin duda. Mira, se pasó volando la entrevista y aparte un tema apasionante. De hecho, bueno, se nos quedó en el tintero comentar un poco más gráficamente el rol del comercializador al medio del cliente final y al medio también de los generadores. Hay generadoras que han estado quebrando últimamente, que si hubieran estado de la mano con un comercializador quizás no hubieran quebrado, para tener una comercialización de su energía más proactiva. Varios temas, así que te dejo ya desde ya invitado para una próxima semana para que sigamos hablando y comentándole a la gente este mercado tan interesante que es la comercialización de energía y sobre todo que trae tantos beneficios. O sea, imagínate, un 15, 20, 30% menos en el costo de electricidad de las personas en su casa, la pyme, de la industria más grande, en fin, o sea, viene bastante bien. Pero mira, me quería despedir con una pregunta que siempre hacemos en este programa, que es, ¿qué ajuste o perilla moverías tú si tuvieras una varita mágica para desarrollar Chile? Yo creo que reduciría el límite de la potencia. Yo creo que es lo más fácil que podemos hacer hoy día. Es lo más, no solamente es permitir ahorros, también es permitir a los clientes comprar energía renovable, que es algo que hoy día lo piden a gritos. Fantástico. No, sí, sin duda, 100% de acuerdo. Sebastián, muchísimas gracias por estar acá. Oye, y te voy a pasar fuera de cámara nuestro testimonio, que acá no está, no lo trajimos ahora, pero es una chapita que te lo voy a pasar fuera de cámara, que es nuestro símbolo del programa y para mantener vivo nuestro compromiso con desarrollar Chile. Así que, Sebastián, te dejo desde ya, cordialmente invitado para un próximo capítulo para que sigamos tocando estos temas. Y amigos, bueno, vamos ahora a una pausa comercial y bueno, síganos en el canal de YouTube, canal 182 de Zapping. Vamos a una pausa muy breve y volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl.
En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Agricultura TV. Bueno amigos, estamos de vuelta ya en Desarrollemos Chile, su programa favorito de Agricultura TV. Recuerden seguirnos en las redes de Agricultura TV, en el canal de YouTube Agricultura TV, tal como dice, en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok, y en el canal 182 de Zapping, para que nos vean, bueno, todos los martes a las 22 horas, y obviamente en YouTube nos pueden repetir este capítulo las veces que quieran y repítanlo harto, porque son temas bastante interesantes, como el tema que vamos a tocar ahora, que vamos a cambiar un poco de la energía que hablamos en el blog anterior, que era un tema súper interesante, para entrar en otro tema súper interesante también, que también tiene que ver con el bolsillo de la gente. Y hay una inmobiliaria en Chile que ha desarrollado una innovación súper interesante en sus proyectos, que son dedicados a proyectos residenciales de departamentos y casas. Y esto va orientado a la calefacción. De hecho, por ejemplo, según datos de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, el 50% del consumo de energía de una vivienda se destinan a calefacción. Y ojo, que eso no cuenta, por ejemplo, el calefón para el agua caliente de la ducha, o sea, solamente calefacción. Y en otras zonas, o en condiciones más extremas, representa más del 80% del consumo energético de los hogares. O sea, es un temazo que sin duda hay una oportunidad de innovación. Y bueno, desde las inmobiliarias Altas Cumbres nos visita José Miguel Montesinos, gerente técnico y de desarrollo de esta inmobiliaria, que ha desarrollado una innovación al respecto en todos sus proyectos. Y bueno, sin duda, si favorece el bolsillo de todas las personas, viene bastante bien. Así que bueno, José Miguel, mucho gusto tenerte acá. Un gusto. Muy buenas noches. Mire, para entrar en materia, José Miguel, te quería preguntar si nos puedes contar, bueno, dentro de esta condición yo creo que ya muchos televidentes deben estar pensando, sí, pues me sale súper caro, así que esto lo quiero escuchar bien. ¿Cómo ustedes integran esta mejora en sus proyectos y en qué consiste? ¿Cómo lo logran? No sé si me puedes contar el secreto o quizás o los beneficios que han tenido este último tiempo. Cuéntanos, por favor, un poco. Sí, no hay problema, no es ningún secreto. Yeah. Ojalá todas las inmobiliarias intentáramos hacer esto de la forma más eficiente posible. Yeah. Pero nosotros ponemos el foco en la aislación térmica de la casa. Tratamos de mantener una envolvente que sea lo más hermética posible para evitar que el calor que se produce adentro no escape y tampoco existan infiltraciones del exterior que ingresen a la casa con aire frío. Funciona tanto para la calefacción como para el enfriamiento con aire acondicionado, ¿no? El sistema es básicamente el mismo. Cuando nosotros estamos pensando en una calefacción, tenemos que pensar también en que los materiales que estamos ocupando en la casa tienen que ser materiales que tengan en sí alta eficiencia. La suma de todas esas buenas eficiencias en cada uno de los elementos hace que la suma general sea extrapolable a una curva que es no lineal, sino que es como una curva que asciende cada vez más. Entonces, por cada peso que nosotros gastamos en la aislación de la casa, eso se traduce en 3 o 4 veces el beneficio en el conjunto del sistema. Además, también... O sea, ultra eficiente. Ultra eficiente, podríamos decir, 400% eficiencia. Bueno, tenemos no solamente los materiales, sino que también el cuidado en construirla, porque una cosa es ocupar buenos materiales y la otra es que sean instalados en forma adecuada. Entonces el foco, si bien está en tener una buena especificación, una buena aislación, también que el proceso de construcción sea un proceso de construcción muy revisado, un proceso de construcción que además tenga hartas etapas de control.
Perfecto. Hay una... o sea, uno podría pensar como cliente final, oye, pero esto suena tan obvio que deberían hacerlo todo, pero bueno, obviamente algunos proyectos inmobiliarios por temas de costo, hay cosas que se dejan de lado y se optimizan. Bueno, hay todo tipo de proyectos, quizás versiones más desde y proyectos que tienen más prestaciones para el cliente final. Ustedes lo establecieron como un estándar. Es un estándar De sus proyectos. claro. Hoy Fantástico. día existe la calificación energética de la vivienda. Ya. Nosotros como Inmobiliaria Altas Cumbres fuimos una de las primeras empresas en Chile que hicieron una calificación de todas nuestras viviendas en forma voluntaria. Hoy día sigue siendo voluntaria. Se supone que el año 2024 va a ser ley y va a ser obligatorio que todas las empresas que vendan casas se califiquen. No sé si te has fijado en los refrigeradores, por ejemplo, que tienen una letra, dice A+, B, C. Bueno, eso es cuán eficiente es el refrigerador. Con las casas pasa exactamente lo mismo hoy día. Y tenemos una letra que va de la A+ a la letra G, donde la letra E es recién la que cumple con el estándar, con el que está en la norma. Nosotros Wow. siempre estamos apuntando que nuestras casas cumplan con una letra C o con una letra B. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué significa eso? Que a lo menos un 50%, que existe un 50% de ahorro con respecto a la vivienda que midió el MIMBU, que es como la base para cumplir la norma. Entonces, Claro. con ese 50% de ahorro, ya uno tiene una experiencia dentro de la casa con un confort térmico donde no requiere utilizar energía en exceso, sino que lo justo y necesario para poder llegar a una temperatura que sea amigable para poder estar dentro de la vivienda. Claro, bueno, viendo un poco la normativa existente, es una normativa que se configuró el año 2000. Partió mejorándose. Partió mejorándose, sí. claro. Pero quizás existía algo antes del 2000, se llegaba y se construía nomás. Existía algo en la norma chilena, en Sí. la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, muy, muy superficial. Hoy día está bastante más detallado. Perfecto. Y a partir... Pese a que Chile tiene, en comparación con otros países, siempre tiene muy buenas normas, muy buen estándar en ingeniería, en construcciones. Bueno, de hecho, dicho sea de paso, somos un país sísmico y no se caen los edificios. O sea, hay normas que son buenas. Sí, pero la cultura energética en Chile estaba más descendida. Con Claro, respecto a otros países como Noruega, Ah. donde ellos tienen normas mucho más estrictas y eficiencia energética con cánones mucho más altos. se mueren de frío, ¿eh? Bueno, allá también... Lo sí. necesitaban. Sí, lo necesitaban. Claro. Es más extremo que el nuestro, Claro. pero sin embargo nosotros tenemos todas las condiciones como para poder tener una normativa moderna que exija que todas las inmobiliarias o todas las construcciones en Chile tengan un estándar básico, Claro. porque esto va directamente al bolsillo de las personas. O sea, Claro. a lo mejor no es una tremenda inversión desde el punto de vista del costo de la construcción cuando se está ejecutando, pero sí es una tremenda inversión en el largo plazo para la gente que tiene que pagar mes a mes la calefacción, Claro. sin contar todo el tema ambiental, todas las emisiones que hay de por medio. Claro, cuando una casa no viene construida con este estándar, claro, te topas con casos que lo hemos comentado acá en el programa, por ejemplo, de empresas de energía que han tenido que, mediante energía renovable, termopaneles, por ejemplo, reemplazar el uso del gas, que es carísimo. Que el gas, Claro. bueno, cuesta lo que cuesta, pero el uso excesivo del gas, claro, para una familia, no sé, 500.000 pesos mensuales para Claro. calefaccionar una casa. Sí, eso es lo que no funciona acá, es el uso excesivo, el uso innecesario de la energía. Mm. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de controlar a través de estos elementos pasivos. Claro. Claro. Entonces, internacionalmente estamos con la norma, bueno, ahora se está discutiendo una actualización. Sí, está Conversamos fuera de Sí. cámara. ¿Y cómo ven ustedes esa actualización respecto al estándar internacional y también a nuestra realidad? Sí, nosotros la vemos súper bien, porque es bueno que el mercado tenga en general una norma un poquito más exigente para que los resultados de la venta tenga familias que, por un lado, van a poder calefaccionar en forma más económica su vivienda, pero también vamos a disminuir la contaminación intradomiciliaria. Espero que transitemos en ese camino. Cuando la gente no tiene, porque tiene que calefaccionar la casa y subir varios grados para poder llegar a una temperatura de confort, y probablemente no tiene todo el mundo los medios para poder hacerlo con energías más renovables o energías más limpias, vamos a la leña. ¿Ya? Y ahí lamentablemente las emisiones de ese tipo de calefacciones son enormes y es una realidad que tenemos que afrontar como país. Entonces, para poder ser más eficiente, gastar menos plata y ocupar elementos de calefacción o energías de calefacción más sustentables, tenemos que transitar todo en un camino que es el que encuentro que es más simple, que es evitar que el calor se escape, no generar
calor en forma más económica. Claro. Sí, los casos de éxito que ustedes han tenido también sirven de base también para la normativa chilena. ¿Hay alguna instancia en que ustedes presentan, por ejemplo, mira, todos nuestros proyectos han tenido estos beneficios para los clientes, cuantitativo, por ejemplo, han generado tal nivel de ahorro? Sí. Para responder, ojalá que la autoridad se ponga las pilas y les pregunte Sí. a los privados. A los privados, sí. ¿Qué es lo que Claro. están haciendo? ¿Qué Claro. estamos ocupando? ¿Dónde debiésemos apuntar? Yo creo que los privados tenemos súper ecualizado cuál es el costo para que esto sea, obviamente, algo que la gente pueda comprar y también cuál es el beneficio del Claro. tipo de aislación o el tipo de calefacción que estamos incorporando. Claro. Tratamos nosotros de ser súper responsables, yo creo que hablo por la industria en general, pero muchas veces hay otras trabas. Claro. Hoy día, a nivel gubernamental, hay algunos programas que yo creo que van en el camino correcto. Están los planes de descontaminación atmosférica, que tienen algunas zonas, como por ejemplo Temuco. ¿Por qué? Porque el costo de calefacción en Temuco es muy alto. Claro. Lo que hay que subir en temperatura, en grados de temperatura, para tener una temperatura de confort dentro de la casa, son altos en invierno. Y hay mucho acceso o fácil acceso a la leña, por ejemplo. Entonces, en Temuco, que tiene un plan de descontaminación, las empresas que construyen casas nuevas ahí tienen un estándar de aislación térmica más alto que el resto del país, que está sobre la norma, incluso sobre estos estándares que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, ahí con una mayor exigencia, claro, se está tratando de combatir ese tema, que es el tema principal de la leña, del uso de la leña, pero además hay beneficios. El gobierno tiene planes en que aporta o financia a la gente que postula estos planes la aislación térmica de las casas, el cambio de las ventanas de termopanel, lo Claro. que tú decías recién, que la ventana de vidrio simple que funciona muy mal y genera mucha pérdida, versus una ventana que es mucho más eficiente. Y eso el gobierno tiene programas y está está preocupándose en los sectores donde más necesidad existe. En el sur de Chile esto es un tema. Acá en Santiago, bueno, tú sabes, la calefacción por leña está prohibida. Claro. ¿Ya? Pero sí estamos dejando sin opciones a la gente que no puede calefaccionar su casa en forma económica, pero tiene el mismo problema de gradiente de temperatura que todo el mundo que vive acá en Santiago. Entonces Sí. es importante que se mejore la norma. Claro, pasa también incluso para los clientes del norte, que es al revés. Claro, que no tienen que mantener el calor, tienen que mantener el frío. Tienes que mantener el frío. Pues para que Es esté exactamente más lo mismo. fresquito, pero es lo mismo. Es lo mismo, la aislación térmica funciona en ambos sentidos. Sí. Que bien. Claro, el gobierno quizás ha ido un poquito más atrás subvencionando a la gente que cambia las ventanas, por ejemplo, el vidrio normal a termopanel. Ustedes ya lo tienen resuelto. ¿Y cómo ha estado la postventa de sus proyectos? ¿Cómo han estado los clientes? ¿Les gusta? ¿Cómo? Sí, claro, bueno, a nuestros clientes les gusta el producto que nosotros vendemos. Hay inmobiliarias que apuestan por la parte estética, hay inmobiliarias que aportan por otras cosas, como nosotros con la parte más tecnológica y sustentable de las viviendas. No solamente en temas de calefacción, nosotros tenemos mucha economía circular. Tratamos de que nuestras viviendas sean que tengan una huella de carbono lo más base posible. Perfecto. Y además también lo complementamos con otros sistemas. Nosotros en todas nuestras casas tenemos un sistema de ventilación convectiva. Perfecto. Mira, justo te iba a hacer esa pregunta ahora, así que qué bueno que lo mencionaste. Claro, se llama ventilación convectiva, que evita tener que abrir las ventanas finalmente para ventilar. Claro. Perfecto. Sí, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste la...? Bueno, la ventilación La ventilación. convectiva es un sistema que funciona en forma pasiva. ¿Ya? No tenemos un extractor, no tenemos un sistema funcionando. Funciona sin que nosotros nos demos cuenta. Y funciona por diferencias de gradientes de temperatura. Lo que hace este sistema de ventilación convectiva es renovar el aire de la vivienda, que salga el aire viciado, para no tener que ventilar abriendo ventanas. En el sur, te contaba, fuera de cámara es súper complicado. Exacto. Claro. Y este aire se renueva. ¿Y qué ganamos con eso? Ganamos que el aire viciado que está dentro de la vivienda no tenga virus, además los olores. Y algo súper importante, que cuando este aire es sacado de la vivienda y renovado, la proliferación de hongos al interior de la vivienda disminuye. Claro. Probablemente tendiendo a cero. Así que esto funciona normalmente. ¿Ya? Entonces, Súper bueno, porque cuando se condensa el calor, claro, empiezan a proliferar en los rinconcitos, uno ve... claro, que pueden el salir hongo hongos. necesita
Es bastante oscuridad, cómodo, ¿no? oscuridad, humedad Claro, y poca ventilación. claro. Entonces acá nosotros estamos por lo menos quitándole uno de los factores para que esto no pase. No, fantástico, José Miguel. Y qué interesante todo lo que nos estás contando y mucho éxito también con sus proyectos, porque de hecho siempre en este programa nos gusta contar historias de empresas, emprendedores, modelos de negocio que aportan. Y de hecho acá vemos que ustedes son una inmobiliaria que se adelantó o se basó en la norma y la mejoró, la llevó más allá, y que tiene mucho que aportar también en esta nueva modernización de la norma de aislación, y siempre pensando también en el beneficio final, que la eficiencia que termina resultando en un beneficio para el bolsillo de los clientes finales. Así que felicitaciones por eso. Y bueno, se pasó volando. Y mira, ahora voy a hacer algo que no se hace nunca porque nunca me paraba acá, pero voy a ir a buscar un regalo que te tengo. Mira, porque de nuevo se nos quedaron las chapitas acá. Ahí sí, volvimos. No, mira, te tengo un regalo que son mira, este es el símbolo de nuestro programa, la chapita del programa con el que nosotros mantenemos nuestro símbolo y estamos todos unidos los que estamos trabajando por el desarrollo de nuestro país, tal cual como lo hacen ustedes en Inmobiliaria Altas Cumbres, generando un beneficio directo a los clientes finales. Y mira, y para cerrar te quería hacer una pregunta, José Miguel. Nosotros siempre tenemos una costumbre con cada entrevista de ver de hacer la pregunta: si tú tuvieras una varita mágica o pudieras mover una perilla, hacer un ajuste para desarrollar Chile, ¿cuál sería? Yo creo que hoy día tenemos un problema en general en el país, que tenemos créditos altos, las tasas están bajando, pero todavía el acceso a la vivienda está más complejo. Hace unos tiempos atrás el acceso a la vivienda era mucho más asequible, era más fácil acceder. Hoy día el gobierno ha tenido algunos programas de apoyo, pero creemos que tiene que seguir en ese camino, pero además generar un incentivo al mundo privado. Si es que el gobierno puede apoyar también en temas de sustentabilidad. Acá en Santiago, hace 10 años hubo un boom de los colectores solares. Se colocaron en todos los edificios colectores solares que calentaban el agua caliente sanitaria. Después entraba a la central de agua caliente y buena parte de la energía que se necesitaba para calentar el agua venía del sol. Claro. Entonces habían 2 o 3 meses al año que no se pagaba prácticamente gas en los edificios con 500 departamentos. Y eso se acabó. Se acabó ese beneficio tributario y se acabó obviamente el incentivo que había para las inmobiliarias acá en Santiago. Si el gobierno pudiese volver a retomar ese incentivo, que en términos de plata tampoco es mucho la inversión, pero sí es enorme para estas personas que habitan, porque el 1 a 1 para poder ocupar estas medidas, colectores solares, paneles eléctricos, etcétera, fotovoltaicos, es muy caro y muy lento el payback. Pero si esto es de cero para todo un edificio, para todo un condominio, sí tiene razón de... Acceso a tecnología desde el nacimiento de los proyectos. Desde el nacimiento, con incentivo para que las inmobiliarias puedan invertir. Hoy día las inmobiliarias tienen intenciones de invertir. Y están con márgenes muy ajustados también. Ahora estamos con márgenes muy ajustados. Por la disminución del acceso a crédito. Bueno, el mercado está un poco golpeado. Claro, pero siempre los temas financiamiento y acceso a tecnología. Pero independiente de eso, si es que estuviesen estas nuevas condiciones o algunas antiguas que se vuelvan a colocar, esto ayudaría muchísimo. No a la inmobiliaria, sino que a las personas. Sin duda. La inmobiliaria sería solamente un medio. Claro, beneficiando siempre al cliente final, que es mejorando la calidad de vida, que eso es lo importante. José Miguel, muchísimas gracias por estar acá. Gusto. Muy amena la conversación, se nos pasa volando siempre, tan interesante todos estos temas. Así que bueno, te dejo cordialmente invitado cuando quieras venir a tu espacio. Y amigos, bueno, vamos a hacer un corte ahora comercial y seguimos conversando un ratito más en esta noche tan entretenida en Desarrollemos Chile. Nos vemos en unos minutitos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Agricultura TV.
Bueno, amigos, volvimos después de esta cortita pausa a Desarrollemos Chile. Oigan, ya acá estoy viendo la pauta porque la invitada que viene es extraordinaria. Y aparte que vamos a conversar un tema, pero súper interesante. Ella es la directora del Foro Innovación, un organismo que tiene ya casi 20 años, un poquito más, de hecho, que está, bueno, siempre monitoreando cómo vamos en nuestro país de acuerdo a la capacidad emprendedora, la capacidad de innovación, la capacidad de desarrollo de industria. De hecho, ellos entregan el Premio Nacional de Innovación hace ya desde varios años y siempre tienen una mirada muy interesante. Yo la veo un poco que es como un observatorio de innovación y la verdad eso siempre es necesario para ir midiéndonos cómo vamos dentro de nuestras competencias y también con nuestros países vecinos y hemisferio norte, etcétera. Entonces, mire, dentro de las cosas interesantes que está haciendo el Foro Innovación, desarrolló algo que vamos a profundizar mucho en esta entrevista, el Índice Nacional de Actitud Innovadora y Emprendedora. O sea, ¿cómo medimos eso? Nos va a contar ahora nuestra tremenda invitada, Francisca Martín, y estamos pero felices de tenerte acá en este programa para que nos cuente todos estos temas interesantes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. No, buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y mire, Francisca, me gustaría preguntarte por el índice de una, pero no. Vamos, primero cuéntanos un poco. Ahí se me sale el lado ñoño, ¿viste? Que me gusta ir al hueso, al tiro. Pero me gustaría que le contemos breve a los auditores el Foro Innovación, cómo nace, un poco la historia, lo que han venido haciendo hasta ahora. Bueno, el Foro Innovación es una organización que tiene por objetivo impulsar y difundir, en el fondo, la innovación y el emprendimiento del país. Nació, como tú decías antes, lleva casi 20 años y en ese minuto, cuando empezó, fue justamente por su fundador, Raúl Rivera, que metió el tema en Chile y dijo, si nosotros queremos pegar el salto, que seamos un país de las grandes ligas en el fondo, tenemos que incorporar los elementos de innovación en el mundo del emprendimiento. Y ahí en ese minuto nadie sabía lo que significaba innovación y él empezó a incorporar el tema en la discusión siendo muy relevante. El Foro de Innovación tenía proyectos que no existían en Chile de ninguna forma, entonces fue muy interesante y de hecho se partió justamente con esto de impulsarla también con vías positivas. O sea, más que ir como haciendo que esto fuera una obligatoriedad, bueno, ¿cómo incorporamos la innovación? ¿Cómo mostramos a las personas que hay un cambio profundo cuando se incorporan elementos de innovación a las empresas, a las personas y también, por supuesto, a cualquier tipo de organización que quiera emprender? Sí, te estaba escuchando muy atento y me venía la imagen de, viste que cuando hablan de innovación uno piensa que hay que inventar la rueda de nuevo y no, la innovación es como una invitación a mejorar las cosas como las estás haciendo y en distintos ámbitos. Y claro, el foro nació más o menos 2003, pongámosle, por ahí, después de un Chile del 97, 98 creciendo al 7%, o sea, estábamos con harta espalda, con harto movimiento y había que repensar las cosas. Muy interesante que haya nacido el foro en esa época, muy bien, una época tan cercana por lo demás y que la podemos retomar. Entonces, cuéntanos, en esa línea, después de todo lo que han visto en estas 2 décadas, que han sido bastantes cosas, me imagino, ¿cómo nace la idea también de crear un índice súper necesario por lo demás? Y que, como comentábamos fuera de cámara, absolutamente pionero, no existe en otro lado del mundo, nadie lo mide. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo lo miden y cómo les ha ido? A ver, en general lo que se mide es las cosas más duras, o sea, cuánto invierte una empresa, cuántas personas están ligadas a procesos de innovación, cuánto, por ejemplo, está relacionado con la academia. Y nosotros quisimos ir un paso antes. Las empresas, el mundo público, no solo el que innova, la organización no es. Son las personas que están dentro de esa organización las que innovan y por lo tanto queríamos ir a ese primer enfoque. Tratamos de buscar, la verdad es que el benchmark que hicimos no fue suficiente como para poder encontrar otras de esta naturaleza. Me imagino que existen, pero nosotros no llegamos menos en la región. Y ojalá que en el fondo esto se pueda replicar en otros países para que tengamos puntos comparables, no solamente acá, en nuestro país, cómo va evolucionando año a año, sino también con otros países.
Perfecto. ¿Y cómo estamos con respecto a otros países? Porque Bueno, es que no tenemos tanta claridad porque no hay en datos este... duros que podamos compartir en el fondo y revisar. Pero lo importante acá es que trabajamos durante un año o más de un año en realidad, buscando las mejores formas de poder interpretar cuáles son los mecanismos que sugieren que los chilenos seamos o no más innovadores, entendiendo que hay obstaculizadores, o sea, cosas que realmente no son más difíciles que las personas sean más innovadoras y emprendedoras, o las que al revés, que por un tema cultural también nos apoyan para que seamos más innovadores. Exactamente. ¿Recuerdas el 2015 más o menos en Chile que tuvimos el récord de empresas tipo B en el país? Que recordándole a los telespectadores, la empresa tipo B es una empresa que no tan solo mide su resultado financiero, su rentabilidad financiera, sino que también la rentabilidad medioambiental y rentabilidad social. Es decir, a quién le hace bien con lo que hace y su propósito. Y éramos el país con más empresas tipo B, Sí. pese a que quizá en otros lados también existían empresas tipo B, pero no se medían. Entonces ahí la importancia de una metodología que llegue a medir cómo se hacen las cosas. En esa línea, y ustedes con este indicador que crearon, ¿qué han podido, como este éxito de las empresas tipo B, ustedes con su indicador, qué han podido descubrir, qué aciertos estamos haciendo como país, qué deficiencias tenemos como país? Sí. ¿Qué han descubierto? Bueno, lo primero es que el instrumento justamente, o sea, ya el solo hecho de poder armar este instrumento ya tiene un valor. O Sin sea, duda, claro. ya fue un trabajo porque consensuamos criterios con algunos especialistas que era muy importante. En algún minuto, el 2008, hubo un acercamiento a algo así que hizo Corfo, pero fue algo muy reducido, con muy poca gente, y esto es a nivel nacional, con una muestra de más de 7.000 casos, que es una muestra súper profunda, muy grande, al lado de otro tipo de encuestas que se hacen en Chile, que son más o menos del orden de 2.000 casos. Y lo importante acá es que sí se vio el valor en instituciones, organismos del Estado, que vieron que aquí había una posibilidad de ir poniendo temas en el tapete en la opinión pública y también poder generar mejores políticas públicas con los datos que se generan en este índice. Y hablando un poquito más, ¿qué es lo que mide? Porque en el fondo mide la actitud, como decíamos. Nosotros estamos convencidos que en el fondo el valor de las personas, como dice Víctor Cooper, que es un gran charlista y tiene una de las charlas TED más famosas en español, que el valor de las personas está por su conocimiento, por su experiencia y por su actitud. Y que el conocimiento y la experiencia suman, pero la actitud multiplica. Y eso un poco quedó demostrado justamente en el índice, porque las personas que se declaran más innovadoras tienen mejores indicadores de innovación que las demás personas. Y por lo tanto hay que creerse el cuento de todas maneras. O sea, es uno de los factores relevantes. Sí, la actitud es la punta de lanza, es lo que te da la mira y la dirección. Entonces, el indicador se construye también con muchas preguntas personales también para medir los equipos de trabajo. ¿Sí? Absolutamente. Y no solo los equipos, insisto, es la persona. O sea, cómo tú llevas... Líderes, bueno... Sí, qué tanto liderazgo tienes, qué tanto te relacionas con las personas, porque hay 3 ámbitos, ya que es el que mide el índice. El primero es el cognitivo, o sea, cómo tú aprendes, ¿ya? Cómo tú te relacionas y cómo vas incorporando ciertos elementos. Y ahí está, por ejemplo, la capacidad que tienes de asociar elementos. O sea, cómo yo dentro de esta conversación tú eres capaz de verlo en otra entrevista y luego asocias otro tema y hace que tu conocimiento sea mucho mayor que la suma de esos elementos, ¿ya? Después está el componente que tiene que ver con el relacionamiento. Cómo nosotros nos movemos en el entorno con la comunidad y todo, que eso es súper relevante y que de hecho es por lejos el peor de los indicadores que tenemos en Chile. Y el tercer indicador, tenemos todo lo que tiene que ver con lo valórico que se llama, que es, por ejemplo, la perseverancia, la adaptación al cambio, ese tipo de factores que también son relevantes, que nos mueven y que tienen más que ver con la cultura en donde nos insertamos y cómo somos los chilenos más en grupo. En relación con eso. Bien aclanados. Sí. Y ahí, en el fondo, las preguntas son súper personales. O sea, desde con quién nos relacionamos, si estamos relacionados con nuestros vecinos,
con entidades, por ejemplo, gremios o participación de junta de vecinos, porque esto mide a cualquier chileno, independiente que sea emprendedor, mide también a estudiantes, académicos, ejecutivos de empresas. Entonces, se puede ir comparando de acuerdo a los distintos tipos de público. Me recuerda mucho lo que estás comentando a una entrevista que tuvimos unos programas atrás con un programa que tenía la Maca Salosni de Inspiratoria, donde hicieron una convocatoria de emprendedores y sobre todo emprendedores adolescentes y llegaron innovaciones e iniciativas de hasta una niña de 12 años que vinculaba a su comunidad, mejoraba la salud mental mediante el deporte. Imagínate, 12 años. Entonces, claro, hay que sacar, o sea, y qué bueno, ¿eh? que este indicador salga de la empresa, salga del equipo de trabajo, sino que vaya a la calle, que vaya al país completo, con todas las dimensiones que tiene un ser humano, porque uno mismo también es padre, emprendedor o consumidor, amigo, no sé, cualquier cosa. Entonces tenemos multidimensiones en una sola persona. Y esa capacidad también tiene que estar para cualquier cosa que hagamos. O sea, al final el ser innovador significa buscar otras soluciones a los problemas que tenemos, o también buscar una solución nueva a lo que nos está quejando y mejorar el bienestar de las personas. Claro, después de tener los resultados de medir ciertas comunidades, viene de cajón la pregunta, ¿cómo viene el rescate o el potenciamiento de esos talentos identificados? ¿Cómo lo han visto ustedes en esa? Bueno, nosotros justamente nos hemos dado cuenta que el ecosistema de innovación y emprendimiento está muy encapsulado. O sea, ayuda siempre a el mismo tipo de gente y todo. Y si nosotros queremos realmente que esto se masifique, porque estamos convencidos que la innovación y el emprendimiento es la vía para que mejore el país, tenemos que ampliar estos espectros, y justamente los que tienen menor información son los que aparecen con la menor capacidad, son indicadores naturales de las personas. O sea, en el fondo tenemos que ir hacia allá. Tenemos que ir pudiendo impulsar y fomentar la innovación y el emprendimiento hacia el chileno común y silvestre. Más todavía cuando nos damos cuenta que la gente, mientras mayor información tiene, mayor capacidad tiene de incorporar estos elementos a su vida y a su trabajo diario. Y ahí también quiero destacar que en el fondo, en el tema de las edades, pasa algo súper interesante dentro del estudio, que los 18 y 29 años son más innovadores o tienen mejores indicadores en realidad para innovar. Que puede ser que a ninguno le llame mucho la atención por esta capacidad de ir cambiando de una manera más rápido por ser gente joven. Pero se dio algo súper interesante, que es las personas que tienen mayor conocimiento, que están dentro de lo que llamamos ecosistema de innovación y emprendimiento, o sea, tiene una relación más directa con la innovación, que los mayores de 60 son más innovadores que los jóvenes que son de ese grupo, que son estudiantes, académicos, emprendedores y ejecutivos de empresas. Y ahí entonces nos dice todavía más, nos señala en el fondo el estudio, nos indica que hay que entregar más elementos, y porque le hace muy bien a la sociedad, más todavía cuando está cada vez envejeciendo más. Entonces también hay que trabajar más de la mano con los distintos públicos, como te decía yo, pero también incorporando más elementos a edad temprana. Sí, se vinculan las dos edades, los que van saliendo del cascarón al mercado laboral y de emprendimiento, con los que tienen, con esta definición que nos diste recién, conocimiento, experiencia y actitud, con los que tienen más conocimiento y experiencia también. Qué interesante. ¿Ustedes cómo proyectan ya teniendo toda esta data, que me imagino que de aquí al 2025, por ejemplo, va a estar más nutrida, van a haber tendencias? ¿Cómo es toda esa información para convertirla en conocimiento y darle dirección? ¿Dónde la van a encauzar? A ver, lo primero es que nosotros estamos convencidos que esta información tiene que ser un regalo para la sociedad. Nosotros lo llamamos justamente bien público. ¿Ya? Y todos los datos están abiertos para el que lo necesita. O sea, si alguien tiene que hacer una memoria, una tesis... ¿Dónde se pueden conectar? Hay una página web que se llama foroinnovación.cl/índice, en donde aparece un poco de qué se trata el marco metodológico. También pueden revisar
la plataforma que está específica, que tiene la data abierta, que uno puede hacer los cruces que requiera, teniendo de una forma bastante fácil, porque es una especie de termómetro o semáforo, que te muestra cuáles son los indicadores que están en amarillo, cuáles están en rojo y cuáles están en verde. Ya, ¿y qué ¿Ya? están midiendo? ¿Qué indicadores? Bueno, son los 3 indicadores, las subdimensiones de esta dimensión que te decía yo, valórico, relacional o cognitivo, y te muestran las 3 principales con el número, en el fondo, el que está más, el número que corresponde al indicador. El índice va de 0 a 100. Y nosotros estamos en el 63,7. En algunos indicadores que son la confianza, la confianza en las redes son los que están más bajos, y como te decía yo, esa dimensión en realidad, que es la de relacionamiento, es por lejos la más grave, con un indicador, en el fondo el de la confianza, casi llegando a rojo. Ese tema es clave, porque, bueno, dentro de los países de la OCDE, Chile es el que tiene el peor índice de confianza en su institución, entre las personas, etcétera, pese a que no se percibe tanto en el cotidiano, en el día a día, pero sí estamos bien mal en la OCDE, pero también, para no castigarnos tanto, no todos los países están en la OCDE, o sea, dentro hay países que no están en la OCDE, que deben tener el indicador de confianza mucho peor. Pero eso ustedes han visto cómo revertirlo, o las causas, y esas causas cómo poder quizás cambiarlas. Yo creo que estamos justamente analizando, recién procesando todos estos datos que nos han llegado a través de esta consulta ciudadana, se podría decir. ¿Cómo puede participar la gente en esa consulta ciudadana? ¿Es abierto o focus cerrado? Fue abierto y ya está cerrado, Ya, obviamente, para sacar los datos, pero ya el próximo año ya van a poder nuevamente participar en el fondo del proceso, que es muy interesante, porque además uno se hace preguntas relevantes. Pero yo creo que aquí tenemos una tarea todos, desde las vías que nos competen, las empresas, ir generando más conocimiento, experiencia, dentro justamente de cómo ir formando en estas virtudes que se requieren para innovar y emprender estas cualidades, el gobierno hacer mejores políticas públicas, el ecosistema de innovación y emprendimiento, generando un mayor grado de compromiso con otras personas que no están necesariamente ligadas al ecosistema de emprendimiento e innovación, y ahí vamos acercando a las personas. En el tema de la confianza, yo creo que hasta nuestros propios dichos dicen lo que sentimos. O sea, en pedir no hay engaño. O sea, hay ciertas frases que en el fondo nos acompañan y no nos damos ni cuenta. Que está súper arraigado desconfiar de los demás. Claro. Así que, el lado frescolín de nuestra idiosincrasia, es como medio frescolín. Sí, así que yo creo que hay que trabajarlo también, hay que darse cuenta que hay mucha gente que quiere ayudar, sin necesariamente creer que tiene que ganar algo a cambio, que es un poco también lo que pasa, y sentir que cuando uno conversa con un otro no te quiere copiar la idea, sino que lo que está tratando de por medio también es darte mayores herramientas para que tú puedas emprender de mejor forma. Absolutamente. Bueno, y ¿sabes qué lindo lo que dijiste? Bueno, y si te copias la idea da lo mismo, total hay que implementarla, y no todos la pueden implementar, así que hay que perder ese... Mira, se pasa el tiempo volando, y yo te quería hacer un regalo, que es nuestro símbolo, que ahora sí lo tenemos en la mano, con los invitados anteriores no lo teníamos en la mano. Mira, te lo quería regalar, que es nuestra chapita del programa, lindo, que es un símbolo que nos recuerda que estamos comprometidos con desarrollar Chile. Y bueno, se pasó volando la entrevista, la verdad, muy entretenido. Te dejo invitada desde ya a ver cómo evoluciona este indicador, porque un poco lo que nos interesa también en este programa es traer esta iniciativa y hablar de estos temas que a veces la agenda pública se la lleva la política, se la llevan otras cosas, y capaz que nos hacen parecer como si fuéramos país bananero, ¿no? Que estamos colapsando, y la verdad, seguimos trabajando en silencio todos los días y estamos haciendo cosas muy interesantes. Y en esa línea yo te quería hacer una pregunta: si tuvieras un superpoder, una varita mágica, o mover una perilla, hacer un ajuste, ¿qué es lo que tú harías para contribuir al desarrollo de Chile? ¿Personalmente o como institución? Sí, yo creo que democratizar y ser súper generoso con la información, con el conocimiento que uno tiene. Cada uno tiene, yo creo que tiene que tener el compromiso de apoyar a otro chileno o chilena. ¿Ya? Desde las vías que sean, existe algo que se llama ser mentor. Todos tenemos a alguien que no ha tenido la suerte de tener nuestra realidad,
en cada ámbito en el que uno se desarrolla, y ahí tener en el fondo ese bichito en la cabeza que cómo tú estás siendo generoso, apoyando a que otro le vaya mejor. Ese yo creo que el granito de arena que cada uno puede poner. Imagínense que cada uno tuviera ese espíritu con algo que tenga que ver justamente no solamente con ayudarlo personalmente en un problema familiar, sino cómo que salga mejor, que trabaje mejor o que haga de su emprendimiento que tenga mejores resultados en todo sentido. Y hay talento en todos lados también. De todas Bueno, como maneras. decías tú, la actitud es lo mismo. Vamos con actitud. Muchas gracias. Con todo. Ya fue. Francisca, te pasaste. Muchas gracias por venir. Cordialmente invitada cuando gustes a contarnos las novedades del indicador. Vamos con todo con eso. Qué buena. Felicitaciones por lo que están haciendo. Muchas gracias. Dale. Bueno, amigos, y llegamos al final de este capítulo que estuvo entretenidísimo, estuvo súper bueno. Y lo dejamos desde ya invitados al capítulo siguiente, que recuerden, todos los martes a las 22 horas por Agricultura TV, por el canal 182 de Zapping y también, bueno, por todas las redes sociales de Agricultura, Facebook, Instagram y TikTok y sin baile. TikTok con contenido, no bailo. Así que, bueno, lo dejamos cordialmente invitados a vernos el próximo martes a las 22 horas a otro capítulo de Desarrollemos Chile. Chau, chau.